el actor más famoso de Gran Bretaña pidió que le escribieran un papel de mediocridad. Podía subir al escenario y hacer que un enorme auditorio se callara con solo una pausa. A Laurence Olivier lo llamaban el más grande actor de Gran Bretaña. Lo nombraron caballero, le confiaron el Teatro Nacional y los reyes que interpretó se consideraban casi reales. Pero en una nueva obra apareció como un presentador envejecido de un music hall barato. Contaba chistes sin gracia, bailaba con dificultad y seguía sonriendo en el silencio cuando el público debería reír. Era un papel capaz de destruir todo lo que había construido durante décadas. ¿Por qué alguien en la cima de la fama querría mostrarse voluntariamente como patético, débil e irrelevante? La respuesta comenzó mucho antes de ese estreno, en el momento en que Olivier comprendió que su talento nunca sería suficiente. Acto 1. Perfil de bronce. En 1947, Laurence Olivier tiene 40 años. En el Palacio de Buckingham recibe el título de caballero, convirtiéndose en uno de los actores más jóvenes en obtener tal reconocimiento. La ceremonia es breve, pero después de ella, el significado de su nombre cambia para siempre. Hasta entonces, Olivier podía ser un intérprete exitoso, un director, una estrella de cine. Ahora, junto a su apellido aparece la palabra Sir, y el público comienza a verlo de otra manera. La Gran Bretaña de la posguerra, agotada por la destrucción y la pérdida de confianza, necesita figuras que prometan orden y continuidad. Olivier encaja casi a la perfección. Interpreta a Shakespeare como si toda la historia nacional estuviera detrás de él. Y su película Enrique V ya ha transformado a un rey medieval en un símbolo moderno de resistencia. En los periódicos y fotografías se consolida una silueta reconocible: frente amplio, perfil definido, espalda recta, mirada contenida. En el escenario a esto se suma su voz, no solo hermosa, sino entrenada para que cada palabra llegue al último asiento sin perder matices. Puede comenzar un monólogo casi con calma, luego elevar la tensión de manera imperceptible y en el momento justo hacer que el público contenga el aliento. Desde fuera, todo esto parece una nobleza innata, pero Olivier no nace con un perfil de bronce, lo construye él mismo. Su formación inicial está lejos de la imagen solemne del gran clásico. El joven actor trabaja en compañías de repertorio, donde las obras se suceden rápidamente, los papeles deben aprenderse sobre la marcha, y una noche desafortunada no puede justificarse por falta de inspiración. El telón se levanta a la hora señalada. El público ya está en sus asientos. Y el actor debe estar listo, sin importar el cansancio, el miedo, o si siente o no conexión con el personaje ese día. Es allí donde Olivier aprende una regla que lo acompañará toda su vida. La inspiración es demasiado inestable para basar en ella una carrera. Observa a sus colegas y ve diferentes caminos. John Gielgud parece nacer junto con los versos de Shakespeare. Su discurso tiene una musicalidad difícil de descomponer en técnicas individuales. Ralph Richardson lleva al escenario una imprevisibilidad extraña y vivaz. Olivier no quiere depender de lo irrepetible. Responde con trabajo. Si su voz no resuena, la entrena. Si su cuerpo carece de expresividad, lo transforma. Si su apariencia interfiere con el papel, deja de parecerse a sí mismo. No es solo ambición, aunque de eso tiene de sobra. También es miedo. Olivier siente con demasiada intensidad que el encanto natural no es suficiente. En el escenario no busca la esperanza de éxito, sino un conjunto de herramientas que pueda controlar. Poco a poco, esas herramientas se convierten en su fortaleza. Aprende a entrar en el espacio de manera que la atención se mueva con él. Ajusta el ritmo de su discurso no solo por el significado, sino por la acústica del lugar. Siente cuándo debe ceder la escena a su compañero y cuándo tomar el ritmo. A veces lo acusan de hacer que otros actores se sientan apretados a su lado. Hay algo de verdad en eso. Olivier no solo participa en la obra, busca organizarla en torno a su energía. El público ve el resultado, pero casi no ve el trabajo. Cuanto más preciso es su cálculo del impacto, más natural parece. Cuanto más esfuerzo dedica a la voz, la postura y las pausas, más dispuestos están los críticos a escribir sobre su grandeza innata. Así surge la primera trampa. Olivier quiere demostrar que un actor puede crearse a sí mismo. El público decide que nació así. El título de caballero refuerza este error. Ahora ya no solo interpreta a reyes, a ojos de la sociedad pertenece a su mundo. Su Hamlet, Enrique V y Ricardo III
No se ven como versiones audaces de personajes conocidos, sino como modelos casi definitivos. El espectador no solo va a ver la obra, va a comprobar si el gran Olivier sigue siendo grande. Para un actor joven, la expectativa del público puede ser un estímulo. Para un maestro reconocido se convierte en una obligación. Olivier ya no puede simplemente buscar. Cualquier papel débil no parecería un error común, sino una grieta en un símbolo nacional. Y cuanto más alto se eleva este símbolo, más importante se vuelve a ser el trabajo independiente de todo lo humano. Del estado de ánimo, la ansiedad personal, el cansancio y el miedo al fracaso. Así, Olivier llega a un método que no comienza con una confesión interna, sino con una pregunta muy simple. ¿Cómo entra esta persona en una habitación? Acto 2. De fuera hacia adentro. El trabajo en un papel a menudo comienza frente al espejo. Sobre la mesa descansan pinceles, pegamento, prótesis, pelucas, dientes postizos. Olivier puede pasar horas alterando la línea de su nariz, su mentón o su frente, hasta que el reflejo deja de ser familiar. Para sus colegas, esta obsesión con el maquillaje a veces parece anticuada. A mediados del siglo XX, el teatro se inclina cada vez más hacia la verdad psicológica, hacia la búsqueda de experiencias personales, hacia la idea de que el actor debe primero sentir y luego encontrar la forma externa. Olivier va en la dirección opuesta. Le resulta más fácil acercarse al personaje a través del cuerpo. Primero el andar, luego la postura de la espalda, después la voz. ¿Dónde mantiene la atención la persona? ¿Cómo coloca el pie? ¿Está acostumbrado a ocupar mucho espacio o intenta desaparecer? ¿Gira todo el cuerpo o solo lanza una mirada? Incluso la edad, Olivier no la busca en el maquillaje en sí, sino en cómo la vejez cambia la velocidad de decisión, la respiración y la distribución del peso. Cuando encuentra el movimiento, a menudo el sentimiento le sigue. Richard III no surge de una idea abstracta de maldad. Su carácter nace de una figura encorvada, una cabeza adelantada, una cojera y un conflicto físico constante con su propio cuerpo. Una persona que debe adaptarse cada segundo a su deformidad mira de otra manera las espaldas rectas de los demás. Su envidia, agresión y sed de poder tienen una razón corporal incluso antes de su primera línea. Así también trabaja Olivier con la voz. No considera su timbre natural como intocable. Para un papel hace su habla pesada y metálica, para otro seca, anciana, casi incolora. Puede elevar el tono, añadir un matiz nasal, cambiar el ritmo de la respiración. La voz no debe adornar el texto, sino comunicar qué lugar ocupa el personaje en el mundo. Un héroe habla como si la gente estuviera obligada a escucharlo. Otro se apresura, temiendo de antemano que lo interrumpan. Un tercero baja la voz y obliga al interlocutor a acercarse. Olivier entiende. El poder en el escenario rara vez comienza con el volumen. A veces comienza con el silencio que el público teme romper. Todo esto requiere una precisión enorme. Si el papel se sostiene en un andar encontrado, no se puede perder en medio del segundo acto. Si la voz se basa en una respiración particular, el cansancio no debe devolver al actor a su propio timbre. Olivier traza para sí mismo rieles por los que puede pasar la obra, incluso en una noche desafortunada. Desde afuera, esto parece libertad. Por dentro, la libertad se paga con un control constante. Durante un largo monólogo, no solo sigue el pensamiento del héroe, debe sentir el apoyo del sonido, recordar el dibujo del cuerpo, considerar la distancia hasta el compañero, la dirección de la luz y la reacción del público. A veces, con una micropausa cambia la atención de todo el teatro. Pero esa micropausa no surge de la nada. Está ensayada, verificada e integrada en el ritmo general. Y sin embargo, sería incorrecto considerar este método como una imitación fría. Olivier no reemplaza la emoción con técnica. Crea la técnica para que la emoción pueda surgir sin destruir la obra. La máscara no es un muro entre él y el personaje, sino una puerta. Mientras el rostro de Laurence Olivier permanece, conoce demasiado bien sus propios hábitos. Una nariz ajena, otra línea de boca, nuevos dientes o una postura inusual obligan al cuerpo a reaccionar de otra manera. A través de este cambio físico, llega a la psicología. Pero la máscara cumple una segunda función. Deja una distancia segura entre el actor y el público. Olivier puede mostrar celos, miedo, locura o humillación sin entregarse completamente al público. El sentimiento más peligroso pasa a través de la forma,
y se convierte en material del papel. Después de la obra, el maquillaje se puede quitar, el andar dejar en el teatro, la voz volver a su sonido habitual. Al menos así debería ser. Poco a poco, las herramientas escénicas comienzan a infiltrarse en su vida pública. La voz impostada, la espalda recta, la contención, la capacidad de no mostrar desconcierto. Todo lo que le ayudaba a interpretar Reyes se convierte en una marca de Olivier mismo. El público se acostumbra a verlo compuesto no solo bajo las luces del escenario. Cada vez aparece más ante las cámaras ya en el papel de gran actor, aunque ese papel nunca fue escrito. Un actor que ha cambiado de rostro toda su vida, recibe un rostro del que se vuelve imposible desprenderse. En el teatro, esta imagen aún conserva un misterio. Entre el escenario y el patio de butacas queda una distancia. Desde la última fila, nadie ve el borde de la prótesis, el esfuerzo de la respiración o la gota de sudor bajo la peluca. El cine se prepara para acercarse mucho más. La cámara podría destruir todo su método, convirtiendo la grandeza escénica en un gesto torpe y ridículo. O darle a Olivier un nuevo poder si aprende a reducir la construcción sin destruirla. Acto 3. Shakespeare en primer plano. En 1944, Enrique V llega a las pantallas. Gran Bretaña sigue en guerra, y la historia del rey que lleva a sus soldados a la victoria en Azincourt se interpreta inevitablemente como un comentario sobre el presente. Pero para Olivier, la película es también una prueba profesional. Shakespeare ya había sido filmado antes. La cámara solía simplemente registrar la obra. Los decorados seguían siendo planos. Los actores continuaban hablando para un gran auditorio, y el primer plano mostraba sin piedad lo poco que el gesto teatral se adaptaba a la pantalla. Olivier decide no ocultar este problema, sino convertirlo en parte del filme. Enrique V comienza en el Teatro Globo. En el estrecho escenario se ven decorados simbólicos, el público murmura, los actores esperan su turno, y tras bambalinas ocurre el bullicio teatral habitual. El mundo de la obra es claramente inventado. Pero poco a poco el espacio se abre. Las paredes pintadas son reemplazadas por paisajes, aparecen caballos, un ejército, un campo de batalla. La representación parece salir del teatro de madera hacia la imaginación del espectador. Junto con el espacio cambia el propio Olivier. En el escenario, el gesto debe llegar hasta la última fila. En el cine, la cámara nota el movimiento de un párpado. Donde el teatro necesita una voz que llene la sala, la pantalla puede intensificar una frase casi inaudible. Olivier no renuncia a la forma, pero reduce su escala. Comienza a trasladar la atención a la mirada, al ángulo del giro de la cabeza, al momento en que el héroe guarda silencio y permite que el montaje hable por él. Esta adaptación no es sencilla. Olivier sigue concibiendo el papel como una construcción meticulosa, pero ahora parte de esa construcción pasa al director. La luz puede resaltar un perfil, la cámara, acercarse o alejarse. El montaje, decidir cuánto dura una pausa y qué verá el espectador después. En el teatro, Olivier controlaba la sala con su presencia. En el cine, aprende a controlar la atención a lo largo de toda la película. 4 años después, aparece Hamlet. Si Enrique V expandía la escena hasta el campo de batalla, Hamlet, por el contrario, arrastra al espectador hacia adentro. La cámara se mueve por los oscuros corredores de Elsinore, sube escaleras, se detiene en pasillos vacíos. El castillo se convierte en una extensión de la conciencia del príncipe, un espacio donde el pensamiento siempre regresa a sí mismo. La decisión más audaz son los monólogos, algunos de los cuales suenan fuera de cuadro. En la pantalla, el rostro de Olivier puede permanecer casi inmóvil, mientras su voz se transforma en un discurso interno. Lo que en el teatro requería una dirección directa al público, en el cine se convierte en un pensamiento que el espectador parece escuchar desde dentro de una cabeza ajena. Aquí Olivier demuestra por primera vez que su control no depende del volumen. Puede mantener la atención con la inmovilidad. Puede obligar al espectador a fijarse en un rostro donde externamente casi nada ocurre, porque la atención se ha trasladado al ritmo del cuadro y al sonido. Hamlet le otorga reconocimiento internacional y consolida su estatus como alguien que sabe traducir los clásicos al lenguaje del cine masivo, sin convertirlos en piezas de museo. Pero la unión más precisa de su método teatral con la cámara se da en Ricardo III. Olivier nuevamente transforma su rostro, cuerpo y voz. Ricardo cojea, se encorva, lleva una nariz afilada y cabello largo.
Sin embargo, lo principal no ocurre en el maquillaje. El protagonista mira regularmente directo al objetivo y comparte sus planes con el espectador. En el escenario, este recurso se dirige a toda la sala. El primer plano crea otra sensación. Ricardo te elige a ti, te arrastra a la conspiración y te convierte en cómplice. La cámara, que podría haber desenmascarado la teatralidad, se convierte para Olivier en una herramienta de manipulación íntima. Estas películas crean un nuevo estándar y al mismo tiempo conservan su imagen. La velada teatral desaparece. Quedan recuerdos, reseñas, a veces fotografías. La cinta cinematográfica preserva la entonación, el giro de la cabeza y la pausa. El joven Olivier podía compararse solo con la función de ayer. Al maduro le toca competir con su propio Hamlet, que nunca envejece. El público saca una conclusión conveniente de su victoria. Olivier no solo sabe interpretar los clásicos. Olivier es la encarnación de lo clásico. Incluso su vida personal en ese momento parece una extensión de una película perfectamente dirigida. A su lado está Vivien Leigh, una estrella cuyo rostro conocen millones. Juntos parecen la unión de dos personas a quienes la fama les ha dado todo: belleza, talento, amor y escenario. En las fotografías esta historia es impecable. Fuera del encuadre comienza la realidad, donde no se puede elegir una toma afortunada. Acto 4. Cuando el orden no salva. En 1948, Olivier y Vivien Leigh se embarcan con la compañía Old Vic en una extensa gira por Australia y Nueva Zelanda. Las actuaciones se extienden durante meses: traslados, ensayos, funciones nocturnas, recepciones oficiales, fotografías, y de nuevo el tren y el escenario. No los reciben como a actores comunes. Multitudes se congregan frente a los teatros. Los periódicos siguen sus rutas. En las recepciones, la pareja es presentada como la encarnación de la cultura británica. Él, el principal intérprete de Shakespeare del país. Ella, la estrella de cine internacional que dio vida a Scarlett O'Hara. El público ve un mito completo. Durante el día, una hermosa pareja frente a las cámaras. Por la noche, grandes actores en una obra clásica. Parece que su vida está organizada con la misma precisión que una obra de teatro. Pero la larga gira revela lo caro que resulta esa precisión. Olivier mantiene su ritmo de trabajo habitual. Sabe cómo concentrarse antes de salir, dosificar sus energías, cuidar su voz, interpretar la obra y al día siguiente empezar de nuevo. Para él, el cansancio es un problema que se puede organizar. Cuanto más exigente se vuelve el calendario, más rígido se vuelve su orden. Con Vivien Leigh ocurre algo distinto. Su salud ya requiere atención, y en los años siguientes empeorará aún más. La tuberculosis debilita su cuerpo. Los periodos de excitación, insomnio y cambios bruscos de humor se alternan con un agotamiento severo y depresión. Más tarde este estado se describirá como trastorno bipolar, pero en esos años las opciones de tratamiento son limitadas y la comprensión de la enfermedad es mucho más tosca que hoy. Olivier se enfrenta a algo que no puede corregirse con un ensayo. En el escenario, sabe qué hacer cuando un compañero se pierde. Puede cambiar el ritmo, recoger una réplica, redirigir la atención, ocultar una pausa. La técnica profesional a veces realmente permite llevar la noche a buen término sin que el público note nada. Pero la obra termina y la enfermedad no. En el camerino, en el hotel, en el camino, no existen réplicas escritas de antemano. No se puede determinar con precisión dónde termina el cansancio y comienza la crisis, dónde habla la persona y dónde el estado que altera sus reacciones. Olivier puede mantener la calma exterior, llamar al médico, cancelar o posponer el trabajo, intentar ayudar. Pero su principal arma, la capacidad de controlar el caos, aquí solo funciona parcialmente. Esto es importante porque la historia de su matrimonio se puede convertir fácilmente en un esquema conveniente. Por un lado, la enferma e impredecible Vivien Leigh. Por el otro, el disciplinado Olivier, que supuestamente solo soporta y salva. Esa versión está tan lejos de la verdad como sus fotos perfectas. Olivier se preocupa por ella, sufre las hospitalizaciones, la lleva de regreso a casa, trata de mantener la vida habitual. Al mismo tiempo, se distancia, busca refugio en el trabajo, inicia otras relaciones y causa dolor. Leigh puede estar gravemente enferma y aún así seguir siendo un adulto con su propio carácter, talento y decisiones. Su unión no se desmorona por una sola razón, sino por un nudo entero: enfermedad, fama, infidelidades, agotamiento, rivalidad profesional,
y la necesidad de seguir representando ante el público algo que ya no existe entre ellos. Pero para Olivier, esta historia trae una lección especialmente dolorosa. Toda su vida ha creído que la disciplina convierte el miedo en trabajo. Aquí, el trabajo no salva. Puede salir al escenario por la noche y ser impecable, aunque unas horas antes todo a su alrededor se desmoronaba. El público ve una resistencia de hierro y la llama grandeza. El propio Olivier se acostumbra cada vez más a esconderse dentro de esa resistencia. Cuanto más impredecible se vuelve su vida privada, más concentrado aparece en el escenario. La forma realmente lo protege. Le da 3 horas de claridad. El texto es conocido. La luz está ajustada. Los compañeros están en su lugar. El final llegará a la hora señalada. En un mundo de enfermedad y descomposición de relaciones, tal orden puede parecer una salvación. Pero la salvación tiene un precio. Al salir al escenario, Olivier obtiene la oportunidad de no sentir aquello con lo que no sabe cómo lidiar. La contención se convierte no solo en una cualidad profesional, sino en una forma de escapar de una situación que no puede resolver. Es aquí donde se ve su límite. Es capaz de mantener la obra, pero no puede curar a un ser querido, recuperar la confianza o hacer que el amor se desarrolle según un plan de ensayo. A finales de los 50, su matrimonio prácticamente se desmorona. La imagen pública de la gran pareja vive más tiempo que la cercanía misma, porque la imagen no solo la sostienen ellos. En ella se invierten dinero, reputaciones y los sueños de millones de espectadores. Olivier sale de esta historia no como un vencedor ni como un mártir. Sale como un hombre que entiende demasiado tarde que mantener la apariencia y mantener las relaciones no son lo mismo. Casi al mismo tiempo, otro mundo familiar se derrumba. En el teatro londinense aparecen jóvenes autores que desprecian las voces nobles, los salones elegantes y la misma confianza de personas como Olivier. No quieren otra confirmación de la tradición. Quieren ver en el escenario rabia, un apartamento estrecho, humillación social y el lenguaje con el que la gente realmente discute. Olivier podría esperar a que esta moda pase en Shakespeare. En lugar de eso, elige ser alguien que cada noche sale al público y siente que su tiempo ya ha pasado. Acto 5. El gran actor interpreta al malo. En 1956, en el escenario del Teatro Royal Court, se presenta la obra de John Osborne, Mirando hacia atrás con ira. No se centra en el poder real, ni en tragedias de alta alcurnia, sino en una tabla de planchar en un apartamento estrecho. Los personajes hablan con rudeza, se interrumpen, se enfurecen con la estructura de clases del país y su propia impotencia. Para el teatro británico, esto no es solo un nuevo decorado. Cambia el tipo de persona que puede ser un héroe. Al principio, Olivier no acepta la obra. La grosería le parece forzada, el lenguaje cotidiano carente de musicalidad y todo el nuevo teatro un rechazo casi ostentoso de la forma. Él pertenece al mundo contra el cual los jóvenes airados construyen su reputación. Su voz, su título, sus modales y su conexión con los clásicos lo convierten en un blanco fácil. Pero Olivier se diferencia de muchos maestros reconocidos por una característica. Puede temer el cambio y aún así enfrentarlo. Detrás de su irritación, rápidamente reconoce el peligro. Si el nuevo público ya no cree en el viejo lenguaje teatral, defenderlo solo con autoridad es inútil. Puedes explicar todo lo que quieras que Shakespeare está por encima del realismo de cocina, pero el público sentirá cuando el escenario deja de hablar con la realidad. Olivier se acerca a Osborne. Necesita un papel que no le permita simplemente trasladar su porte real a un traje moderno. Así nace Archie Rice, el protagonista de El comediante. Archie actúa en un music hall moribundo. Sus chistes son baratos, sus canciones anticuadas. Sus gestos se mantienen desde una época en que el público aún reaccionaba. Sube al escenario con la sonrisa de alguien obligado a crear alegría, aunque hace tiempo que no siente nada parecido. Para Olivier, este personaje es peligroso no por su falta de atractivo exterior. Toca el punto más vulnerable de la profesión. Un actor siempre depende del público. Puedes tener títulos, premios y técnica impecable, pero en una noche concreta, entre el escenario y el público, o surge una conexión o no. Archie Rice continúa su número después de que la conexión se ha perdido. Escucha el silencio, entiende que no es gracioso, y aún así repite el gesto aprendido, no porque crea en el éxito, sino porque sin ese gesto no sabe quién es. Olivier podría haberlo interpretado con nobleza,
convertir al fracasado en una figura trágica y hermosa. Entonces el público habría sentido lástima por Archie y mantenido la distancia. Hizo lo contrario. Su Archie era inquieto, vanidoso, a veces cruel. La sonrisa aparecía un poco antes de que surgiera el sentimiento. El cuerpo seguía realizando los viejos movimientos de cabaret, aunque la ligereza se había ido hace tiempo. Podía contar un chiste vulgar con una expresión que exigía risa de antemano, y luego quedarse congelado un instante en el silencio cuando la risa no llegaba. Ese silencio era más importante que la propia línea. En él, por un segundo, desaparecía el maestro de ceremonias, y aparecía un hombre que comprendía que el público lo veía a través. Luego Archie volvía a forzar la sonrisa y continuaba, no porque no notara la derrota, sino porque la notaba y no permitía que detuviera el número. Olivier construyó este fracaso con la misma precisión con la que antes construía la grandeza. Un chiste malo debía sonar lo suficientemente mal para que el público sintiera incomodidad, pero no perdiera el interés. Un baile torpe requería control. Un artista que realmente no sabe bailar simplemente arruinaría la escena. Olivier debía mostrar a un hombre cuyo cuerpo recuerda la forma profesional, aunque la vida ya se ha escapado de él. Surgió una paradoja. Para interpretar convincentemente a un mal artista se necesitaba un grande. Y sin embargo, el papel no era un truco técnico. Olivier dejó entrar su propio miedo. Sabía demasiado bien que algún día el público podría venir no por la persona viva, sino por el recuerdo de él. El cartel aún llevaría su nombre famoso, su voz aún podría pronunciar el texto, pero el público ya estaría escuchando el pasado. Archie Rice se convirtió en una advertencia que Olivier se dio a sí mismo. El comediante rompió expectativas. La gente, acostumbrada a ver ante sí a un monarca shakespeariano, vio a un hombre desgastado, agotado, en un traje barato. La crítica joven, lista para enviar a Olivier al museo, se vio obligada a reconocer. El viejo clásico entiende el nuevo teatro mejor que muchos de sus defensores. No renunció a la técnica, demostró que la técnica puede interpretar tanto la decadencia como la humillación y la suciedad social. Olivier no se convirtió en un joven airado. Hizo algo más difícil. Permitió que su época lo cambiara, sin pretender ser joven. Este papel le devolvió la libertad. Pero la libertad fue temporal. El éxito del comediante mostró que Olivier era capaz de unir tradición y modernidad. Justamente una persona así fue necesaria para un proyecto que Gran Bretaña debatió durante décadas. Un teatro nacional permanente. Olivier aceptó dirigirlo y así asumió el papel más largo de su vida. Ahora no debía interpretar un símbolo nacional, debía hacer que el símbolo funcionara cada día. Acto 6. Convertirse en teatro. A principios de los años 60, la idea de un teatro nacional finalmente se convierte en realidad. Gran Bretaña había soñado durante mucho tiempo con un escenario permanente que pudiera preservar los clásicos, apoyar a nuevos autores y representar al país más allá de sus fronteras. Pero el sueño se transforma de inmediato en cientos de preguntas prácticas. ¿Dónde actuar? ¿A quién invitar? ¿Cómo construir el repertorio? ¿A quién pedir dinero? ¿Y qué considerar realmente un teatro nacional en un país donde la tradición ya discutía con la modernidad? En 1962, Olivier toma las riendas del nuevo teatro del festival en Chichester. No solo se trataba de una prueba de gusto artístico, era necesario reunir una compañía, asignar roles, crear un ritmo de trabajo y demostrar que un gran nombre podía servir no solo a una obra, sino a toda una organización. Meses después, lo nombran primer director del Teatro Nacional. En 1963, la compañía comienza a actuar en el Old Vic. Desde fuera, la elección parece obvia. Olivier posee fama internacional, experiencia como director y la capacidad de hacer que personas ajenas al teatro lo tomen en serio. Ministros, patrocinadores y mecenas conocen su nombre. Los actores conocen sus exigencias. El público cree que si Olivier lidera el Teatro Nacional, el proyecto ya tiene peso. Pero precisamente esa obviedad hace que la tarea sea peligrosa. El teatro podría fácilmente convertirse en un monumento a Olivier mismo, un lugar donde alrededor de la estrella principal se construye una costosa escenografía estatal. Para evitarlo, necesitaba hacer lo que no siempre lograba en el escenario, dejar de ser el centro de cada evento. Reúne una compañía fuerte, invita a directores con diferentes perspectivas, coloca a Shakespeare, Chekhov, Strindberg
y autores contemporáneos uno al lado del otro. Los actores reciben roles que podrían convertirlos en estrellas independientes. Olivier sigue siendo el nombre principal, pero el teatro debe vivir incluso en las noches en que él no pisa el escenario. Esto no significa que su carácter haya cambiado. Sigue exigiendo disciplina, soporta mal el caos y busca controlar el resultado. Los ensayos pueden ser duros, las decisiones tajantes. Su poder sobre la compañía no es abstracto. Él asigna roles, determina el repertorio, elige qué carrera tendrá una oportunidad y cuál quedará en la sombra. Sin embargo, ahora cada elección tiene consecuencias que van más allá de una sola puesta en escena. Después de los ensayos comienzan las reuniones. Hay que desglosar presupuestos, discutir con los mecenas, buscar un compromiso entre el riesgo artístico y la obligación de llenar la sala. El teatro aún no tiene su propio edificio, lo que significa que la idea misma de una escena nacional existe en espacios reducidos, horarios, cartas y promesas interminables de un futuro. Olivier aplica su método habitual a este trabajo, convierte la incertidumbre en un horario, a personas dispersas en una compañía, una gran idea en una secuencia de acciones concretas. Pero el papel de director no se puede quitar por la noche junto con el maquillaje. Cuando interpreta a Otelo, Shylock o al Capitán Edgar en La Danza de la Muerte, el público ve al mismo maestro de transformaciones físicas. Cambia de edad, de andar, de tono, incluso de sensación de peso corporal. Luego llega el saludo, el público se pone de pie y Olivier no va a descansar, sino a resolver la siguiente crisis administrativa. Poco a poco, el teatro comienza a exigirle lo mismo que antes le exigían los roles, una disponibilidad continua. Antes, el público esperaba que el gran actor fuera grandioso esa noche. Ahora, la compañía, el Estado y la prensa esperan que encarne la confianza siempre. El director del Teatro Nacional no debe parecer desconcertado. Incluso si falta dinero, hay un conflicto interno en el colectivo, y la construcción del edificio permanente se retrasa nuevamente. Olivier obtiene un verdadero poder. Puede cambiar el canon teatral, abrir camino a nuevas personas y determinar qué verá el país en su escenario principal. Pero junto con el poder, crece el precio del error. En 1970, recibe un título nobiliario vitalicio y se convierte en Lord Olivier. Para la profesión actoral es un reconocimiento histórico. Un hombre de teatro entra en la jerarquía estatal ya no como entretenimiento de corte, sino como una fuerza cultural independiente. Para Olivier mismo, es otra capa de su imagen pública. Ahora, su perfil de bronce tiene título, cargo, teatro y un lugar oficial en la historia. Ha logrado todo lo que anhelaba el joven actor de la compañía de repertorio. Ha hecho de la profesión algo confiable, no solo para él, sino también a los ojos del Estado. Y es precisamente entonces cuando la confiabilidad comienza a desmoronarse en el lugar más vulnerable. Olivier siempre creyó que el cuerpo podía entrenarse y obligarse a cumplir con la tarea. A principios de los 70, su cuerpo responde cada vez más con negativas. Enfermedades, fatiga acumulada y años de enorme carga le arrebatan su antigua resistencia. Podía ordenar al personaje que cojease. Ahora, la cojera llega sin ensayo. Acto 7. Cuando el cuerpo deja de obedecer. En 1973, Olivier deja su puesto como director del Teatro Nacional. Oficialmente parece el cierre de una gran obra. Crea una compañía, consolida su reputación y pasa el mando al siguiente. Pero detrás de su partida hay una razón más personal. El cuerpo, que durante décadas le ha servido como herramienta, comienza a romper el antiguo pacto. Olivier sufre enfermedades graves, incluida una trombosis. Más tarde, le diagnostican dermatomiositis, una enfermedad que provoca debilidad muscular. Para cualquier actor esto es una prueba. Para Olivier es casi un golpe a la esencia de su ser. Toda su vida ha tratado su cuerpo como material. Si la espalda debe estar recta, puede mantenerla así. Si la voz no alcanza la altura deseada, cambia la respiración. Si el personaje es viejo, enfermo o lisiado, el cuerpo aprende ese estado y luego regresa. Ahora, el regreso ya no está garantizado. El gran escenario es especialmente implacable con la debilidad. No se puede dividir la obra en partes convenientes. No se puede detener después de un monólogo difícil, descansar 20 minutos y luego continuar. Se requiere que el actor esté presente en el escenario durante varias horas sin interrupción, no solo físicamente, sino también internamente.
Debe recordar el trazo, escuchar a sus compañeros, reaccionar al público y al mismo tiempo mantener la voz y el cuerpo. El cine ofrece otro ritmo. En los años 70 y 80, Olivier comienza a actuar con mucha más frecuencia. Entre estos trabajos hay proyectos prestigiosos, producciones televisivas y películas que los fanáticos del teatro elevado consideran indignas de su nombre. Interpreta a criminales nazis, ricos excéntricos, viejos villanos. Aparece en películas comerciales costosas. Los críticos ven en esto una caída. El hombre que alguna vez llevó a Shakespeare a la pantalla, ahora parece vender su famoso rostro por un cheque. El dinero realmente importa. Olivier quiere asegurar el futuro de su familia y no oculta su enfoque práctico hacia algunos trabajos. Pero el cine le ofrece algo más: la posibilidad de continuar su profesión en un cuerpo que ya no soporta el maratón teatral. El día de rodaje se puede dividir en episodios cortos. Entre tomas puede sentarse, descansar, recuperar el aliento. La cámara puede tomar un primer plano y convertir un movimiento mínimo en un evento. La edición une varios minutos de máxima concentración en una escena completa. El aparato del cine, que alguna vez amenazó con revelar su técnica teatral, ahora apoya su cuerpo debilitado. En Marathon Man, Olivier interpreta al viejo criminal nazi Christian Sell. El joven Olivier probablemente habría construido la amenaza con todo su cuerpo: el andar, el giro del torso, la potencia de la voz. Al anciano le basta con la inmovilidad. Hace una pregunta en voz baja, mira a la persona frente a él y deja una pausa. El espectador siente el peligro antes de que ocurra algo evidente. La debilidad de la voz no obstaculiza el papel, al contrario, lo hace más aterrador. El mal ya no necesita demostrar su fuerza. Olivier hace de nuevo lo que mejor sabe hacer. No finge ser su antiguo yo, sino que integra la limitación en el personaje. La lentitud se convierte en poder. La respiración pesada en parte del ritmo. La fragilidad del cuerpo en contraste con la fría voluntad del personaje. Donde otro actor intentaría ocultar la edad, Olivier convierte la edad en material. Lo mismo ocurre en otros papeles tardíos. Sigue buscando el detalle alrededor del cual puede construir a la persona. Un timbre especial, un ángulo de la cabeza, una sonrisa antinatural, una nariz postiza. Solo que ahora hay menos detalles, y cada uno lleva más significado. El trabajo es arduo. Detrás de unos pocos minutos en pantalla pueden estar el dolor, el tratamiento y el agotamiento total después de una toma. Pero el espectador no ve eso. Ve a un anciano que todavía sabe cómo dominar el encuadre. Y aquí, la paradoja central de su vida se vuelve casi física. Olivier construyó una técnica para no depender de la inspiración. En la vejez, esta técnica le permite trabajar cuando ya no puede depender completamente ni siquiera de su propio cuerpo. El mecanismo resulta ser más fuerte que la biología. Pero la fortaleza no siempre significa libertad. ¿Por qué continúa? ¿Porque el trabajo le da sentido? ¿Porque necesita el dinero? ¿Porque sin un nuevo papel llega el silencio en el que no sabe quién es? Probablemente todas las respuestas son correctas a la vez. Olivier ha convertido su profesión en una forma de mantener su vida en orden durante demasiado tiempo. Mientras haya un papel, hay una tarea. Mientras haya una tarea, puede concentrarse en la voz, el maquillaje y el movimiento preciso, y no pensar en que el cuerpo se debilita, el tiempo se escapa y el escenario ya pertenece a otros. En su juventud, la máscara le ayudaba a entrar en el personaje. En la vejez, le ayuda a seguir siendo él mismo. A este punto, separar al hombre del método que ha creado es casi imposible. Olivier no parece una víctima de una máquina fría que sigue funcionando en su lugar. Pero tampoco se puede decir que la máquina sea solo una herramienta obediente. Se sostienen mutuamente y juntos avanzan hacia el final, donde la cultura lo hará inmóvil una vez más, pero esta vez de manera definitiva. Acto 8. El hombre oculto por la grandeza. Tras la muerte de Laurence Olivier en 1989, su biografía rápidamente adquiere una forma definitiva. Primer director del Teatro Nacional, Lord Olivier. El gran intérprete de Shakespeare. Director de Enrique V, Hamlet y Ricardo III. Poseedor de una voz que se convierte en estándar. Su nombre ya adorna el principal premio teatral británico y una de las salas del Teatro Nacional. La historia se cierra cuidadosamente alrededor de su perfil de bronce. Así funciona la memoria. Necesita unas pocas imágenes fáciles de transmitir. Un rey en armadura, Hamlet en la torre,
Ricardo mirando directamente a la cámara. Un viejo maestro recibiendo otro premio. En estas imágenes está todo, excepto el trabajo que las creó. La palabra genio es especialmente conveniente porque borra el esfuerzo. Cuando llamamos a Olivier un genio, no pensamos en los ejercicios vocales, en las pruebas de maquillaje, en las horas frente al espejo, en el miedo a salir al público sin una estructura lista. Parece que simplemente aparecía en el escenario y se convertía en grandeza de manera natural. Pero la naturalidad era su efecto más complejo. Detrás de ella estaba un hombre que no confiaba en el azar. No esperaba que el personaje naciera de la inspiración. Lo ensamblaba pieza por pieza, lo revisaba, lo reconstruía y solo entonces lo presentaba al público. Y esa forma le permitía acercarse a emociones que, sin ella, podrían haber quedado inaccesibles. Por eso, la otra extrema de imaginar a Olivier como una máquina sin alma también simplifica su realidad. Una máquina no cambia de método cuando la época cambia de lenguaje. Una máquina no acepta interpretar a Archie Rice si el público ya está listo para aplaudir eternamente a los reyes. Una máquina no construye un teatro para otros artistas ni transforma su propia enfermedad en una nueva expresividad actoral. Olivier constantemente reconstruía el sistema que había creado. Primero desarrolló una técnica para no depender del estado de ánimo. Luego la enseñó a funcionar frente a la cámara. Cuando la imagen pública se volvió demasiado estrecha, usó esa misma técnica para interpretar su destrucción. Cuando su cuerpo se debilitó, redujo la forma a una mirada, un susurro y una pausa. Su verdadera fuerza no estaba en la inmovilidad del monumento, sino en la capacidad de darse cuenta a tiempo de que la forma antigua ya no salvaba y buscar una nueva. Pero cada vez, la nueva forma se convertía también en una nueva dependencia. La voz modulada ayudaba a controlar la sala, pero exigía disciplina constante. La contención pública lo protegía del caos de su vida privada, pero hacía más difícil la intimidad. El Teatro Nacional le dio la oportunidad de cambiar la profesión, pero convirtió al hombre en un cargo. Más tarde, el cine le permitió seguir trabajando, pero esa continuidad cada vez más se parecía a una necesidad, sin la cual desaparecía el soporte. Olivier obtuvo todo lo que un actor puede obtener: reconocimiento, poder, título, el derecho a definir el canon y la posibilidad de permanecer joven en la cinta. Y aún así, en su historia no hay sensación de victoria definitiva, porque el principal adversario siempre fue la vacuidad más allá del papel. Mientras Olivier encontraba el andar, cambiaba la voz y aplicaba el maquillaje, el mundo se volvía comprensible. Tenía una tarea concreta frente a él. Podía decidir cómo el personaje sostenía una taza, en qué punto se giraba hacia la luz, cuánto duraba una pausa. La vida, con sus enfermedades, traiciones, miedo a envejecer y reacciones ajenas, no ofrecía tal claridad. El escenario sí. Quizás por eso la imagen más precisa de Olivier no es un retrato solemne ni un rey en el campo de batalla. Es el camerino antes de la función. El rostro aún es suyo. En la mesa yacen las piezas del futuro personaje: peluca, prótesis, pinturas. En el espejo, poco a poco aparece otra persona. Olivier sabe qué hacer a continuación. Cambiar la línea de la boca, verificar la voz, levantarse, dar unos pasos y entender si ha encontrado el ritmo. En este proceso hay la certeza de un gran maestro, y hay la ansiedad de un hombre al que le resulta más fácil enfrentarse a un auditorio de 1000 personas con un rostro ajeno que quedarse frente a él sin protección.